Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, Escuela de Posgrado, Maestría en Contabilidad y Finanzas, Mención Auditoría y Tributación. Autor, alumna Yanina Nel Brenda Vargas Cañasaca. Código tributario, vamos a tocar en esta oportunidad. Vamos a hablar referente a la obligación tributaria, que consta de 3 títulos. El título 1, que es disposiciones generales, título 2, deudor tributario, y título 3, transmisión y extinción de la obligación tributaria. Eso está en el libro primero. Vamos a tocar en el título de 1, disposiciones generales, los primeros 10 artículos. Luego el título 2, donde habla del deudor tributario, capítulo 1, que es domicilio fiscal. Vamos a hablar del artículo 11 al artículo 15. ¿Sí? El título 3 no lo vamos a tocar todavía para que ustedes puedan entender a lo que nos estamos refiriendo. Empezamos el título 1, disposiciones generales, concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria es un derecho público. Es el que se vincula entre el acreedor y deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objetivo el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. En el artículo 2 hablamos del nacimiento de la obligación tributaria, donde nos dice que nace cuando se realice el hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación. Artículo 3. Exigibilidad de la obligación tributaria. La obligación tributaria es exigible, 1, cuando deba ser determinada por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento, y a la falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente el nacimiento de la obligación. Ahí vemos, tratándose de tributos administrados por la SUNAT desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado en el artículo 29 de este código o en la oportunidad prevista en las normas especiales en el supuesto contemplada en el inciso E de dicho artículo, ¿no? Párrafo sustituido por el artículo 4 del Decreto Legislativo 953, publicado el 5 de febrero del 2004. Punto 2. Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, debe el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria, a falta de este plazo a partir del 16º día siguiente de su notificación. Artículo 4. Acreedor tributario. Acreedor tributario es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. Artículo 5. Concurrencia de acreedores. Cuando varias entidades públicas sean acreedores tributarios de un mismo deudor y la suma no alcance a cubrir la totalidad de la deuda tributaria, el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las entidades de derecho público con personería jurídica propia concurrirán en forma proporcional a sus respectivas acreencias. Artículo 6. Prelación de deudas tributarias. Las deudas por tributo gozan del privilegio general sobre todos los bienes del deudor tributario y tendrán prelación sobre las demás obligaciones, en cuanto concurran con acreedores cuyos créditos no sean por el pago de remuneraciones y beneficios sociales, adeudos a los trabajadores. Las aportaciones impagas al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y al Sistema Nacional de Pensiones, las aportaciones impagas del Seguro Social de Salud, e-Salud, y los intereses y gastos que por tales conceptos pudieran devengarse, incluso los conceptos a que se refiere el artículo 30 del Decreto Ley 2589-7, alimentos y hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en el correspondiente registro. La Administración Tributaria podrá solicitar a los registros la inscripción de resoluciones de determinación de órdenes de pago o resoluciones de multa
la misma que deberá anotarse a simple solicitud de la Administración, obteniendo así la prioridad en el tiempo de inscripción que determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. La preferencia de los créditos implica que uno excluyen a los otros según el orden establecido en el presente artículo. Los derechos de prelación pueden ser invocados y declarados en cualquier momento. Artículo 7. Hablamos del deudor tributario. Deudor tributario es la persona obligada a cumplir de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. Artículo 8. Hablamos de contribuyente. Contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Artículo 9. Responsable. Responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. Artículo 10. Agentes de retención o percepción. En defecto de la ley, mediante decreto supremo, pueden ser designados agentes de retención o percepción los sujetos que, por razones de su actividad, función o posición contractual, estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlo al acreedor tributario. Adicionalmente, la Administración tributaria podrá designar como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentran en la disposición para efectuar la retención o percepción de tributos. Ahora hablamos de título 2, deudor tributario, capítulo 1, domicilio fiscal. En el artículo 11, domicilio fiscal y procesal. Los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración tributaria, de acuerdo a las normas respectivas, tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal, conforme ésta lo establece. El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional, para todo efecto tributario, sin perjuicio de la facultad del sujeto obligado e inscribirse ante la Administración tributaria, de señalar expresamente un domicilio procesal en cada uno de los procedimientos regulados en el libro tercero del presente código, con excepción de aquel a que se refiere el numeral 1 en el artículo 112. El domicilio procesal podrá ser físico, en cuyo caso será un lugar ubicado dentro del radio urbano que señale la Administración tributaria, o electrónico, en cuyo caso será el buzón electrónico habilitado para efectuar la notificación electrónica de los actos administrativos a que se refiere el inciso B del artículo 104, y asignado a cada administrado, de acuerdo a lo establecido por resolución de superintendencia para el caso de procedimientos seguidos ante la SUNAT, o mediante resolución ministerial del sector Economía y Finanzas para el caso de procedimientos seguidos ante el Tribunal Fiscal. La opinión de señalar domicilio procesal es el procedimiento de cobranza coactiva. Para el caso de la SUNAT, se ejercerá por única vez dentro de los 3 días hábiles de notificación de resolución de ejecución coactiva, y en el caso de domicilio procesal físico, estará condicionado a la aceptación de aquella, la que se regulará mediante resolución de superintendencia, cuando de acuerdo a lo establecido por resolución de superintendencia en el caso de procedimientos ante SUNAT, o resolución ministerial en el caso de procedimiento ante el Tribunal Fiscal. La notificación de actos administrativos pueda o deba realizarse de acuerdo al inciso B del artículo 104. No tiene efecto el señalamiento del domicilio procesal físico. El domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración tributaria se considera subsistente mientras su cambio no sea comunicado a ésta en la forma que establezca. En aquellos casos en que la Administración tributaria haya notificado el referido sujeto a efecto de realizar una verificación fiscal o haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, este no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal hasta que ésta concluya, salvo que a juicio de la Administración exista causa justificada para el cambio. La Administración tributaria está facultada a requerir que se fije un nuevo domicilio fiscal cuando a su criterio este dificulte el ejercicio de sus funciones. Excepcionalmente, en los casos que se establezca mediante resolución de superintendencia y otra norma de rango similar,
La Administración Tributaria podrá considerar como domicilio fiscal los lugares señalados en el párrafo siguiente, previo requerimiento al sujeto obligado a inscribirse. En caso no se cumpla con efectuar el cambio requerido en el plazo otorgado por la Administración Tributaria, se podrá considerar como domicilio fiscal cualesquiera de los lugares a que se hace mención en el artículo 12, 13, 14 y 15, según el caso. Dicho domicilio no podrá ser variado por el sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria sin autorización de ésta. La Administración Tributaria no podrá requerir el cambio de domicilio fiscal cuando éste sea a. la residencia habitual, tratándose de personas naturales; b. el lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva de negocio, tratándose de personas jurídicas; c. el de su establecimiento permanente en el país, tratándose de personas domiciliadas en el extranjero. Cuando no sea posible realizar la notificación en el domicilio procesal físico fijado por el sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria, ésta realizará las notificaciones que correspondan en el domicilio fiscal. Artículo 12. Presunción de domicilio fiscal de las personas naturales. Cuando las personas naturales no fijen un domicilio fiscal, se presume como tal, sin admitir prueba de en contrario cualquiera de los siguientes lugares: a. el de su residencia habitual, presumiéndose esta cuando existe permanencia en un lugar mayor a 6 meses; b. aquel donde desarrolla su actividad civil o comercial; c. aquel donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generan las obligaciones tributarias; d. el declarado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido de este artículo, el que elija la Administración Tributaria. Artículo 13. Presunción domicilio fiscal de personas jurídicas. Cuando personas jurídicas no fijen un domicilio fiscal, se presume como tal, sin admitir pruebas en contrario, cualquiera de los siguientes lugares: a. aquel donde se encuentra su dirección o administración efectiva; b. aquel donde se encuentra el centro principal de actividad; c. aquel donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generen las obligaciones tributarias; d. el domicilio de su representante legal extendiéndose como tal, su domicilio fiscal o en su defecto cualquiera de los señalados en el artículo 12. En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido de este artículo, el que elija la Administración Tributaria. Artículo 14. Presunción del domicilio fiscal de domiciliados en el extranjero. Cuando las personas domiciliadas en el extranjero no fijen su domicilio fiscal, regirán las siguientes normas: a. si tienen establecimiento permanente en el país, si aplicaran a las disposiciones de los artículos 12 y 13; b. en los demás casos que presuma como su domicilio sin admitir prueba de contrario de su representante. Y artículo 15. Presunción de domicilio fiscal para entidades que carecen de personalidad jurídica. Cuando las entidades que carecen de personalidad jurídica no fijen domicilio fiscal, se presume como tal el de su representante o alternativamente a elección de la Administración Tributaria, el correspondiente a cualquiera de sus integrantes. Eso es respecto al título 1 y título 2 del libro primero. Muchas gracias por su atención.